Los temas del día de hoy, y es que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró tener la fuerza, el espíritu y la valentía para luchar contra el juicio político que se persigue, que persigue la destitución de su cargo. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el domingo un juicio político en su contra que podría acabar separándola de la presidencia del país suramericano. La mandataria tendrá que esperar la decisión del Senado para saber si será destituida por 180 días mientras se realiza el juicio en su contra. Si 2/3 de los senadores o más la condenan por presunto uso de dineros de bancos públicos para encubrir el déficit fiscal, Dilma sería destituida y en su lugar lo ocuparía de manera interina el actual vicepresidente Michael Temer. Rousseff ha catalogado el accionar de los congresistas como un golpe de Estado y apelará a la supuesta fragilidad de la acusación en su contra y al apoyo popular para evitar su destitución. Para hablar de este tema está con nosotros Antonio Barrios, quien es analista y que, bueno, lo decía antes de ingresar acá, don Antonio, arde Brasil, no solo por su calor geográfico, digámoslo así, que lo caracteriza. Sí, sin duda, bueno, buenos días, gracias por la invitación. Sin duda Brasil está en una de sus mayores encrucijadas, de alguna forma se compara a lo que ocurrió hace aproximadamente 25 años, cuando por primera vez, con todos los cambios constitucionales que Brasil ha tenido y cómo se fue consolidando su democracia, por primera vez ya se había enjuiciado a un presidente por un problema de corrupción muy serio, que era pues, precisamente Fernando Collor de Mello, y es la primera vez pues, que hace 25 años ya se torna dentro de la misma constitución política la figura del enjuiciamiento político a un presidente y consecuentemente su destitución, como pasó con Collor de Mello, y 25 años después, pues Dilma Rousseff está en una situación similar. Hay varias cosas ahí, don Antonio. Yo todavía no entiendo muy bien, y se lo digo sinceramente, cuál es el delito por el cual Dilma Rousseff sería destituida, porque es presunto uso de dinero de bancos públicos para encubrir el déficit fiscal. Después, en juego están quienes la están condenando, que es una Cámara de Diputados, y de ahí no hay uno que se salve, ¿verdad? Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, porque todos están envueltos en escándalos de corrupción. Y es muy curioso que es muy directo hacia Dilma Rousseff, no hacia hacia Lula, que es, digamos, la figura que emerge y que podría haber sido hasta candidato, ¿verdad? La posibilidad de que Lula fuera candidato. Y cuarto, creo que finalmente me llama la atención que es en un gobierno de izquierda donde Dilma Rousseff no sé si tenía oportunidad de reelegirse o ya con esta segunda ya se daba por... No, vamos a ver, Dilma está en el primer periodo. No, está en el segundo. Está en el segundo. Si ella podría haberse reelegido mujer en lugar de Lula, o si Lula podría ser el candidato, en fin. Finalmente, ¿por qué se está condenando a Dilma Rousseff? Bueno, primero todavía no hay una condena en firme, es decir, aparentemente se le acusa de haber utilizado, como usted bien dijo, fondos de bancos para un poco maquillar el tema del presupuesto, que ya se venía hablando desde las Olimpiadas, perdón, desde los últimos Olimpiadas que ocurrió en Brasil, pues había un problema económico muy serio. Se ha venido diciendo también que hay un problema fiscal que ha venido siendo maquillado. Desde el mundial. Exactamente, en el sentido de que, como lo han hecho muchos gobiernos en América Latina, se hace ver a la población de que la economía está muy bien en virtud de hacer posible la reelección. Eso lo permitió de alguna manera a Dilma Rousseff poder reelegirse, en virtud también de que Lula, que es del Partido de los Trabajadores, pues había hecho una buena gestión, no solamente en pro de los pobres, que incluso todavía hoy la polarización de la sociedad es de tal magnitud que está dividida mitad a mitad, en el sentido de que hay gente que considera de que es un golpe contra Dilma, sobre todo gente que se ha beneficiado de que el Partido de los Trabajadores está en el poder, y consecuentemente una derecha muy conservadora, que es la oposición en este momento, que está acusando a Dilma precisamente, de acuerdo al artículo 85 de la Constitución Política en Brasil, de utilizar con muy poca transparencia todo lo que ha venido haciendo y todo por lo que se le acusa. Evidentemente también, Laura, usted lo apuntó muy bien, de los 513 diputados que conforman la Cámara Baja, y de los precisamente 81 diputados que conforman el Senado, de esos que votaron en esta comisión del castigo contra
la presidenta Dilma Rousseff, 437, de esos 437 que votaron en favor del juicio, 200 están cuestionados por actos de corrupción. Y de la cual, de esos 200, en el cual el presidente del Parlamento, Eduardo Cuna, que enfrenta una causa también abierta por la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito con el escándalo de Petrobras, también está enfrentando un juicio. ¿Ese es el que quedaría de presidente? No, ese es el que quedaría de presidente en caso de que una suspensión de Dilma Rousseff, en la cual también Tamer está acusado y es eventualmente también señalado por la presidenta Rousseff como traicionero a la situación del gobierno y por lo que está enfrentando Dilma, eventualmente si se le abre una causa contra él también, el que asumiría precisamente es Cuna, el presidente del Parlamento. Entonces, es decir, estamos hablando de una comisión que está señalando a la presidenta de diferentes actos de corrupción, de actuar indebidamente producto de la investidura que tiene, y quienes conforman esa comisión es gente que está cuestionada. Entonces ya, desde un punto de vista moral, de primera instancia, debería quedar completamente invalidada la gente que está acusando a la presidenta, porque es gente que igualmente está envuelta en una gran cantidad de causas abiertas por diferentes casos. Solo para que tengan una idea, de estos 200 diputados, sin tomar en cuenta la acusación más fuerte que pesa en la figura del presidente del Parlamento, Eduardo Cuna, aproximadamente suman casi 300 casos en la que usted los puede repartir entre los 200 diputados que por diferentes situaciones estaban. Es más, Cuna, que tuvo un primer escándalo ya financiero cuando fue secretario de Finanzas de Fernando Collor de Mello, ya Cuna tiene un antecedente bastante fuerte. Entonces, hay de por medio también, más que una cuestión consolidada jurídica contra la presidenta Dilma Rousseff, lo que hay, por supuesto, es todo un juego político en virtud de estar fuertemente revestido de todo un ejercicio de hipocresía por quienes están señalando a la presidenta. Entonces es muy peligroso esto porque no hay una autoridad moral que realmente diga que quienes me están acusando están también fuera de toda esta situación. ¿Por qué se condena a Dilma? Vamos a ver, ¿es por incapacidad para gobernar, por corrupción, por Petrobras o por, bueno, ahora ya me decía, o por proteger a su aliado Lula? Bueno, son un sinfín de cosas, es decir, se habla del tema de Petrobras, en donde está precisamente Lula involucrado, de ahí que la presidenta cuando quiso de alguna forma darle un cargo público para tratar de darle una investidura de fuero, es decir, de poder mantenerlo inmunizado de alguna manera, pues ahí es donde en realidad se empieza a agravar la situación. Pero también está el artículo 85 donde se habla de un mal manejo de la administración, de las finanzas, de incapacidad a la hora de no actuar de forma transparente como presidente. Entonces hay una serie de cosas que se han de alguna forma maquillado jurídicamente, pero que en realidad tiene un peso político todo lo que está ocurriendo. Tiene que ver un poco, Laura, también con lo que usted bien apuntó anteriormente, de que estamos hablando de que en América Latina en general no es la primera vez en donde se arremete contra un presidente que ha tenido una tendencia de izquierda, como ha sido el PT en Brasil y sobre todo ahora con Dilma, sino que recordemos el caso de Lugo en Paraguay, recordemos un poco el tema del no en el último referéndum que quiso hacer Evo Morales, recordemos lo que pasó del golpe contra Zelaya en Honduras, es decir, ha habido de alguna manera un renacer, si lo podemos manifestar de esta manera, un renacer de la derecha en virtud de procurar llegar al poder a partir de cierto tipo de golpes que son constitucionales y no como en el pasado que eran golpes de Estado llevados a cabo por los militares, en donde paradójicamente hoy los militares están en el centro de toda esta polémica, precisamente viendo de lejos lo que está ocurriendo, para no ser señalados como golpistas. ¿Cuál podría ser ese impacto, don Antonio? Perdón que le interrumpa. Ese mismo impacto que usted menciona hacia los partidos de izquierda o no, si finalmente la presidenta de Brasil termina siendo separada de su cargo. Bueno, el impacto es negativo en el sentido de que, repito, hemos visto una tendencia hacia ciertos juicios políticos contra presidentes de izquierda. Es decir, si nosotros vemos lo que pasó, por ejemplo, rápidamente con Lugo, Lugo tiene 4 años de estar esperando un juicio que se le había prometido. Y al final no ha ocurrido nada. Qué curioso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque se está viendo solamente de que es una cuestión de corrupción. Es decir, mire, si nosotros hablamos de la corrupción en América Latina, la corrupción está penetrada a todo nivel. Lo hemos hablado en otras entrevistas. Entonces, al final,
tanto la derecha como la izquierda, gobernando en cualquier país en América Latina históricamente, se ha visto afectada por la corrupción. Claro. Entonces, la corrupción no es una cuestión meramente de identificación De ideológica, ideologías. no es de ideologías, es un asunto que afecta a quien sea que esté en el gobierno. Y este tipo de corporaciones tan poderosas como Petrobras, que de alguna forma tratan de corromper a políticos para llevar a cabo cambios no solamente en la Constitución, sino en ciertas leyes para poder operar más libremente. Y todos estos escándalos que han ocurrido a partir de todo el escándalo en Panamá, en la que se señalan también a otras corporaciones poderosas, pues es parte de todo un juego de poder económico que también está de por medio, en virtud de que ya es hora de alguna manera, y ese es el mensaje también peligroso, de que ya es hora de que los gobiernos de izquierda vayan terminando para que la derecha ahora le corresponda montarse en el poder. Como Macri en Argentina, que ¿verdad? llegó a través de la elección. Solo que hay una diferencia sustancial en esa situación. Lo más lamentable de esto, para ir cerrando, es que quien llegue a sustituir, es decir, a Dilma la suspenden y ella por no sé cuántos días sería, ¿verdad? Por, Sí, son 180 días. 180 días. Mientras se le hace el juicio. Bueno, la pregunta es si ella volvería o queda muy golpeada, y finalmente que quien la sustituya van a ser dos hombres masculinos, dos hombres, a ver, cuestionadísimos o más cuestionados que ella. El problema aquí de fondo es que independientemente que Dilma logre que en el Senado no se continúe con el juicio contra ella quedaría muy débil políticamente. Es decir, ya lo que le restaría, habría una debilidad política muy, muy fuerte que le impediría incluso a nivel del Congreso, donde se aprueban las leyes más importantes, podrían incluso haber un cierre o un bloqueo para las leyes que Dilma requiera que se aprueben para atentar precisamente y debilitar cada vez más el gobierno de ella. Entonces, quedaría muy débil desde todo punto de vista, sea que gane o sea que pierda esta última batalla que le queda en el Senado, en donde 81 senadores requerirían solamente de 43 para que continúen con el juicio y la destitución final de 180 días mientras se le hacen el juicio formal. Pareciera un montaje, ¿verdad? También de Sí. alguna manera. Sí. Muchísimas gracias, Antonio Barrios, por ponernos en perspectiva.